Hola, buenas tardes. Mi nombre es Arely Huerta y junto con mis compañeros Edson y Belén, todos estudiantes de Ingeniería Civil, les explicaremos un poco acerca de las semejanzas y diferencias entre los conceptos que se muestran a continuación, ya que generalmente solemos confundirlos. Estos conceptos son ética, moral, persona, sujeto moral y valoración moral. Para ello vamos a empezar primero con ¿qué es la ética? La ética se define como la ciencia que se encarga de evaluar el comportamiento del ser humano y lo califica en bueno o malo, pero lo hace de forma filosófica y basada en la moral de la sociedad en la que se desarrolla. Para ello, ¿qué es la moral? La moral se define como un conjunto de hábitos, costumbres y conductas que establece una sociedad. Dichas acciones son evaluadas como buenas o malas y sirven para orientar a las personas que conforman un grupo social. Es decir, que en el mundo existen no diferentes morales, pero cada grupo social lo interpreta y califica de diferente manera. ¿Qué entendemos como persona? La persona es aquel ser vivo que puede ser hombre o mujer, pero que tiene la capacidad de razonar y ser consciente sobre sus acciones, que se puede valer y puede sobrevivir por sí mismo. Pero, ¿qué es el sujeto moral? Como sujeto moral entendemos a aquella persona que tiene la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal de acuerdo con la moral y que generalmente siempre va a buscar que sus acciones o las acciones que lleve a cabo puedan causar un bien tanto para él como para las demás personas. Y por último, ¿qué es la valoración moral? La valoración moral es la evaluación propia de las acciones morales. Nos permite atribuir un valor a una acción humana, calificándola como buena o mala, de acuerdo con un conjunto de conductas y costumbres, es decir, de acuerdo a la moral. Para ello, cada persona se valora de diferente manera, pues como mencioné anteriormente, cada grupo social identifica de diferente o aplica de diferente manera la moral. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edson Chandaka y voy a hablar acerca de las semejanzas entre los conceptos que mencionó anteriormente mi compañera Arely Huerta. Bueno, comenzamos con la ética y la moral. Decimos que es algo semejante, ya que ambas intervienen o influyen en el comportamiento del ser humano. Por otra parte, también podemos decir que tiene semejanza con la valoración moral, ya que ambas evalúan el comportamiento que tiene el ser humano. Asimismo, en comparación con la valoración moral, la moral evalúa la conducta del ser humano en base a un conjunto de conductas, diferentes valores y hábitos que pueda tener una sociedad en la que el ser humano se desenvuelve. Bueno, como estos dos conceptos ayudan a las personas a identificar lo que está bien, lo que está mal, lo bueno o lo malo, por tanto están presentes en nuestra vida cotidiana o en nuestra vida diaria. Bueno, ahora tenemos que el sujeto moral y la persona, el concepto de persona, tienen una gran similitud o una gran semejanza, ya que ambas tienen la capacidad de decidir en cada una de sus acciones. Es decir, que ambas describen a un individuo que es capaz de realizar acciones a voluntad propia, conociendo su ética y su moral personal, o que también puede estar influenciada por la sociedad en la que éste se desenvuelve. Por otra parte tenemos el sujeto moral y podemos decir que lo podemos cotejar y hacer una semejanza con la valoración moral, ya que se relacionan con las acciones de las personas, ya que por ejemplo el sujeto moral busca inculcar o impactar bajo buenas acciones y diferenciar entre el bien y el mal a través de la moral o de la ética. Por último tenemos la valoración moral. Aquí podemos mencionar los tres: la moral, el sujeto moral y la valoración moral, que se necesitan entre sí
para crear una forma de evaluar las acciones de un individuo, y que también pues sirve de parámetro, ¿no?, para crear un criterio acerca de qué es lo que está bien y lo que está mal, como se dijo al principio. Bueno, de igual forma que la ética, la valoración moral evalúa el comportamiento y acciones del ser humano de acuerdo con las costumbres y conductas de la moral, o que también pueden afectar a otros factores, como lo son los valores de la sociedad en la que se desarrolla, etc. Y bueno, estos son los principales semejanzas que existen entre estos conceptos. Habiendo establecido ya los conceptos y las semejanzas, ahora vamos a enfocarnos en las diferencias que nos ayudarán a entender de forma más clara estos conceptos. Inicialmente vamos a comparar la ética con la moral. La ética evalúa de forma filosófica las acciones del ser humano, mientras que la moral lo hace de acuerdo a las acciones que establece una sociedad. Por lo tanto, en la moral destacan los juicios externos que la sociedad emite hacia las acciones de un individuo. Por otra parte, la ética, lo más importante es el propio juicio que tiene la persona de acuerdo a los valores captados en su mentalidad. Un ejemplo claro es que si una persona decide copiar en un examen, está influenciada por la ética, es decir, el cómo va a sentirse después de realizar esta acción, cómo lo cataloga, negativo o positivo, y el por qué realiza esta acción es la filosofía que él está implementando. La moral se inculca a lo largo de los miembros en la sociedad, de generación en generación puede ir variando, mientras que la ética se genera totalmente en la mentalidad de cada individuo. Se considera la moral de una forma práctica, ya que siempre se están emitiendo acciones y juicios, mientras que la ética es una forma teórica que está interna en cada individuo. Ahora hablaremos de las personas, el sujeto moral y la valoración moral. La persona se considera toda aquella persona que ejecuta acciones, no importa si toma en cuenta la moral o las acciones buenas o malas, simplemente ejecuta acciones. En cambio, un sujeto moral siempre se rige por realizar acciones consideradas buenas según la moral y la ética. Las personas al nacer no son sujetos morales, es decir, la moralidad se adquiere conforme al desarrollo del individuo y conforme le van afectando las acciones establecidas en la sociedad. Así bien, el término de sujeto moral se usa para referirse al individuo que elige reflexionar sobre todas las acciones respecto a una perspectiva moral y ética, mientras que no todas las personas actúan de acuerdo a estos juicios. La moral es un conjunto de normas y el sujeto moral es quien las ejecuta. Finalmente, la valoración moral. La valoración moral depende de la moral de cada una de las sociedades, y la valoración moral es una acción que tiene el ser humano de forma natural, como una respuesta a las acciones de otros, es decir, somos personas que emiten juicios, y esta valoración moral es el producto de evaluar las acciones de los demás en nuestra sociedad con base a la moral. Esperamos que estos conceptos, las semejanzas y las diferencias hayan servido para tener de forma más clara y valorar cómo influencian en nuestra vida diaria. Gracias.